Sí, sí, también dijo, bueno, las palabras mismas de Díaz eran que me quiero retirar de la lucha porque no quiero que mis hijos sean los que paguen estas consecuencias. Lo dejo en manos de la comunidad, no quiero ver a mi hijo sufrir esto, perdí un sobrino por esta causa y murió un hermano por falta de atención a la salud y no quiero seguir perdiendo familiares por esta lucha. Y bueno, para ampliar el tema, estamos en comunicación telefónica con Diego Rojas, periodista, quien trabaja hace mucho tiempo las problemáticas de los pueblos originarios y del pueblo Cuoma en particular. Estuvo en Formosa este último fin de semana y habló con Félix Díaz poco después de las agresiones sufridas por su hijo Abelardo y Carlos Sosa. Buenas tardes, Diego, gracias por atendernos. ¿Nos escuchás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, estuviste en Formosa estos últimos días, pudiste hablar con Félix, bueno, queríamos preguntarte qué hablaste con él y qué te comentó de la situación de los últimos episodios violentos. No, estuve con Félix la noche misma, la noche posterior a la madrugada de la agresión, ¿no?, que había sufrido su hijo Abelardo. En principio, esto hay que remarcar que esto no es no es un hecho extraordinario, ¿no? Claro, sí. Hace 2 meses murió también de manera no resuelta. Algunos dicen que las pericias oficiales dicen que por un accidente, pero médicos que habían hecho otras pericias anteriores habían dicho que había sufrido un golpe con un objeto metálico en la cabeza. Esto el sobrino de Félix, el sobrino de su esposa, de Amanda Asihak, y otra serie de muertes en la región y en la comunidad de la Primavera, ¿no?, en hechos violentos. Deberíamos enmarcar esto en una situación de un apartheid muy fuerte que se vive en esa provincia, en esa región, porque también se extiende a las regiones sectores del Chaco, con esta etnia, ¿no?, la etnia Com. Félix en principio estaba muy apesadumbrado. Yo lo vi muchas veces a él, tanto en Formosa como en Buenos Aires cuando vino para acá, y no lo había visto, y eso era algo que me sorprendía, no lo había visto tan preocupado e incluso avejentado, a pesar de que es un hombre grande, un hombre mayor, pero un hombre maduro. Siempre se maneja con una lozanía muy insospechada y linda de apreciar, pero en este caso estaba muy apesadumbrado, y creo que esto tiene que ver con la decisión que acaba de anunciar, ¿no?, que va a someter a la Asamblea de la Comunidad su liderazgo, ¿no?, su rol de cacique, porque, bueno, necesita saber verse respaldado o no por una comunidad que está viviendo en estos momentos un ataque muy severo por parte del gobierno de Infran, que tiene como objetivo justamente quebrar el liderazgo de Félix e imponer el de los punteros infranistas. Claro. También aparecieron en la comunidad en varios puntos, lo señalaban en plazademayo.com, grafitis que decían Nazar, Félix, profetas del odio, y otras acusaciones también de grupos de pastores evangelistas contra Félix Díaz, vinculándolo con las agresiones. ¿Vos cómo ves estas manifestaciones en contra del liderazgo de Félix? No, mira, justamente no se trata de pintadas en la comunidad, sino en la ciudad de Formosa, Formosa capital. Esto se da en el marco siguiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011 había definido que el Estado argentino debía proteger la vida de los miembros de la comunidad de la Primavera y en particular la vida de Félix Díaz y de su familia. Esto en 2011. El gobierno no hizo nada para cumplir esta resolución hasta que tuvo que hacerlo, y en abril, el mes pasado, el secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda fue al Chaco y firmó un protocolo de seguridad con los representantes de la comunidad Com. ¿Qué sucede? A los 2 días de firmado este protocolo empieza la campaña del gobierno infranista, que para mí intenta marcarle la cancha a toda persona que quiera imponer algo de una jurisprudencia superior a la suya, ¿no?, en su propia provincia. Empieza esta campaña de pintadas contra Félix Díaz, llamándolo profeta del odio. Yo vi 3 en distintos lugares de la capital, me dijeron que había muchas más. Es una acción organizada, orquestada. Empezó una campaña por la televisión oficialista formoseña, un personaje inefable llamado Krivitsky, que es una persona de la más ridícula estofa, pero que representa al 678ismo formoseño del modo más horrible. Realizó 2 programas seguidos donde intenta mostrar a Díaz como un mentiroso, que intenta aprovecharse de los muertos de la comunidad Com y hacer un uso político de la situación de pobreza que vive la provincia, que es innegable, ¿no? Y que tiene conatos de rebelión en los pueblos indígenas.
Entonces está este ataque a partir de los medios de propaganda oficialistas. Se hace un acuerdo entre sectores del gobierno con los pastores evangelistas de la comunidad de la Primavera como para desarrollar una oposición política a Díaz dentro de la comunidad, que esto además se ve potenciado por una serie de prebendas, de recursos, ¿no?, que puntualmente el Estado entrega a través de estos pastores, que me parece muy paradójico, ¿no? Paradójico no, sino todo lo contrario, sino una línea de conducta en la que la religión es usada por el Estado para sojuzgar a los pueblos originarios. Y bueno, en esa serie de intentos por quebrar a Díaz en su liderazgo en la comunidad de la Primavera, se produce este incidente que no habría que, si bien fue un incidente que tiene características personales, ¿sí? Empezó como una riña entre jóvenes de la comunidad de la Primavera, terminó como un ataque patoteril, ¿no?, de 20 personas contra Abelardo Díaz, y a mí me parece que esto tiene que ver con el insuflar los ánimos en ese sentido, en estigmatizar a Díaz como un mentiroso, en señalarlo como un enemigo de los formoseños, y que todo esto hace que una riña entre dos jóvenes termine en un ataque colectivo contra la persona de Abelardo Díaz. ¿Cómo andas, Diego? Luciano te saluda. ¿Cómo estás, Luciano? Bien. Bueno, continuando con este desprestigio que le están haciendo a Félix Díaz, quería consultarte por unos flyers, unos afiches, digamos, que salieron en las redes sociales. No preguntarte solamente si es verdad o mentira, sino a raíz de qué surge. No sé si has visto fotos que asociaban a Félix Díaz como una supuesta candidatura de diputado nacional al radicalismo. No sé si tuviste la posibilidad de ver eso. Circuló ayer a la noche, por lo menos lo vi yo. Y bueno, ¿cuál era la relación? ¿Por qué aparecía el radicalismo ahí? ¿O si simplemente es una maniobra de desprestigio del gobierno provincial? No vi los afiches. Félix Díaz siempre ha recibido ofrecimientos de todo tipo de partidos para que forme parte de sus listas. Él siempre mantiene una distancia de esto porque preferiría, según sus palabras, dedicarse a los asuntos de su comunidad. Uh-huh. En Formosa el radicalismo es uno de los partidos de la oposición. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el estado formoseño es un estado gobernado desde hace 18 años por Infran, que además es el ejecutivo desde 9 años antes. Es decir que las personas que tienen 25 años siempre vieron a Infran, ¿no? Todo joven formoseño no puede sacar de su imaginario a la figura de Infran como gobernante. Es un régimen fascistizante al extremo y regimentador en todos los aspectos de la vida y toda emanación que vaya en contra de lo señalado por el Estado es reprimida. En 2010 los pibes del Colegio Nacional de Formosa realizaron unas protestas, formaron un centro de estudiantes y ingresó la policía para reprimir a unos pibes de 15, 16 años o 17. El otro día me comentaban unos militantes del Partido Obrero de allá, estaban haciendo una pintada por el 1 de mayo y la policía fue y los detuvo todo un día hasta que los salvadores lograron sacarlos por realizar una pintada. Es un régimen muy fascistizante que tiene todas estas manifestaciones y en las que hay conatos de rebelión indígena tanto en la Primavera como en el este formoseño, donde durante 3 meses, estos últimos meses, hubo rebeliones con medidas de acción directa impresionantes, tomas de pozos petroleros, tomas de municipios, es tal el grado de pobreza que existe que la acción directa cobra formas inmensas, ¿no? Entonces, en este marco en que la política tiene sus propias características y el radicalismo forma parte de una oposición
Yo estuve reunido con gente radical que fue a visitar a Félix Díaz para llevarle su solidaridad. Me imagino que pueden haberle ofrecido la candidatura, pero esto no me parece que esté por fuera de los parámetros de lo posible, y en el sentido de que toda la oposición quisiera ver a Félix un referente de esta oposición. Lo que yo veo difícil es que Félix forme parte de alguna de las varias candidaturas que se le han ofrecido. Diego, Agustín, buenas tardes. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo interpretás el hecho de que el gobierno nacional que ha hecho de los derechos humanos un pilar de su discurso, obviamente después habría que discutir qué ocurre en la práctica, no se haya pronunciado sobre las sistemáticas violaciones a los derechos de la comunidad QOM, pero por parte del infranismo, pero sí, en cambio, no muestre demasiado pudor en resaltar que las relaciones institucionales entre ambos gobiernos son buenas, digamos? No solo eso, no es solamente formal. Digo, más allá de que a Cristina le encante llamar Gildo al gobernador Insfrán y mostrarse muy amiga de él, tanto como se muestra amiga de Gerardo Martínez. No es esta cuestión formal solamente, sino que hay una línea de acción conjunta. Insfrán es kirchnerista, esto es claro, es así. Insfrán es insfranista, pero hoy es kirchnerista, y su gobierno tiene una sociedad muy fuerte con el gobierno nacional que le permite llevar adelante su acción provincial, que tiene estas características que les comentaba antes, fascistizantes. Una cosa, el Senado acaba de aprobar, hace 10 días, una declaración de repudio. Lo aprobó el Senado, lo aprobó la mayoría oficialista del Senado, a proposición de los senadores Mayans y de la Rosa, de los senadores del PJ chaqueño. Aprobaron una declaración de repudio a una nota de Martín Granovsky publicada en Página 12, donde se señalaba que el protocolo firmado de seguridad entre la Secretaría de Derechos Humanos y los COM era una herramienta interesante para pacificar esta región y garantizar la seguridad de esta comunidad. Esto decía el artículo de Granovsky. Este artículo fue repudiado por el Senado, por la mayoría oficialista del Frente para la Historia, a pedido de los senadores formoseños. Es decir, hay un emblocamiento total que llega incluso a la locura de que el Senado repudie una nota periodística que cuestiona a Gildo Insfrán. Diego, fuiste reiteradas veces a Formosa, pudiste observar la comunidad de cerca, y otra cosa que queríamos preguntarte al respecto era el rol de la policía, ¿no? De la policía, que supuestamente se ha denunciado muchas veces que ha merodeado las zonas, según el gobierno formoseño, para brindarle seguridad a la comunidad, pero sabemos que se han presentado denuncias contra la policía, maltratos, burlas. No sé qué recolectaste vos en tu visita. Mira, la policía de Insfrán es la misma policía que asesinó a Roberto López en la ruta 79 el año 2010, sí, cuando reprimió una protesta que llevaban a cabo los miembros de la Comunidad de la Primavera. Es la misma policía que luego de esa represión y de que muriera este aborigen y que muriera un policía en el marco de esa represión, es la misma policía que ingresó a la comunidad para quemar las viviendas como si fuera una postal de Vietnam. Hay filmaciones de esto, vos ves las chozas de los indios siendo quemadas por policías en represalia por la muerte de este policía, luego de que ellos mataran a uno de los manifestantes. La policía es esta policía que ingresa al colegio secundario para reprimir a sus estudiantes. Es la policía que lleva detenidos a unos militantes del Partido Obrero por realizar una pintada. Esta es la policía de un régimen que tiene estas características. Por eso mismo, en la Comunidad de la Primavera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictaminado que debía ser custodiada por la Gendarmería. La Gendarmería tampoco hace demasiado, según me decía Félix Díaz, y ni uno ni otro hacen nada como para mejorar la seguridad. De hecho, la Gendarmería está puesta ahí y el protocolo de seguridad está señalado para proteger la vida y la seguridad de Díaz y de sus familiares, y sin embargo un hijo de Díaz sufre un ataque de patoteril de 20 personas. Entonces me parece que muestra a las claras la inacción policial en este sentido, y sus antecedentes muestran que es un aparato aceitadamente preparado para reprimir de la mejor manera. Claro. También queríamos preguntarte, Diego,
al respecto de la raíz, ¿no? de este abandono por parte del gobierno provincial y del Estado Nacional, la raíz de este conflicto, que también es un conflicto territorial, donde las tierras de los CUOM están en juego alrededor de muchos intereses privados, empresariales y políticos. Queríamos preguntarte al respecto, ¿cuáles eran estos intereses? Y yo creo que los intereses son los que hacen que existan este tipo de represiones parapoliciales en Santiago del Estero. Es decir, la cuestión de la tierra. Claro. Los COM viven ancestralmente del uso de la caza y de la pesca, la recolección. Uno podría pensar y ponerse a pensar este asunto y señalar las anomalías, ¿no?, en el siglo XXI de que este sea un método de vida, pero sin embargo lo es. Y esto requiere el uso extendido de terrenos para la práctica de esta forma de vida, sin que esto implique el cultivo de la soja o el desarrollo de la ganadería, ese es el problema principal. Digo, el principal problema de la comunidad de la primavera, y por lo que estaban, uno de los principales motivos por los que peleaban en 2010, es la cuestión de las tierras en disputa con la familia, con una familia terrateniente llamada Celía, si no me equivoco, y la misma Universidad de Formosa, que le disputaba tierras ancestrales a la misma comunidad COM. Entonces, como todo conflicto, ¿no?, me parece que es un buen ejercicio que nos enseña Marx y que tiene toda la vigencia. Hay que buscar las causas económicas, y en este punto las causas económicas son la pelea por la tierra en el que están enfrascados los terratenientes, a los que responde claramente el gobierno de Infran. Diego, vos que estuviste mucho tiempo allá y conocés más o menos la situación, ¿cómo ves, digamos, a los ciudadanos de allá, digamos, frente a la comunidad? Porque si bien sabemos que hay un gobernador que está hace muchísimos años y hay un pueblo, digamos, por llamarlo de alguna forma, que avala que esté al mando del Estado provincial, ¿cómo es la relación, cómo ven estos hechos en Formosa mismo? Bueno, yo conozco gente allá, conozco mucha gente de diverso tipo. No se puede pensar esto en esos términos, me parece. Si uno lo piensa en esos términos, hay que pensar lo siguiente: el gobernador Infran fue elegido por el 76% de los votos en la última elección. Si ese fuera el parámetro, no debería decir que aparte hay que considerar también las trabas puestas a la lista opositora. La lista opositora que se llevaba al Curán Azar, por ejemplo, de candidato, sacó el 20-22% de los votos. Sí, pero además hubo maniobras como para tratar de impugnarlas, además. Hubo maniobras para impugnarlas, pero ganó. Quiero decir, ganó con el 76% de los votos. No hubo fraude. A lo que me refería, Diego, era si la gente de allá está interiorizada en lo que sucede. Nosotros estamos acá en Buenos Aires y más o menos sabemos, porque consultamos algunos medios, pero si la gente realmente está interiorizada en la problemática que están sufriendo los CUOM. No, yo creo que justamente hay un aceitado aparato de propaganda que impide que esta cuestión aparezca. La televisión oficialista, que hay dos canales en Formosa, la televisión oficialista formoseña quiere mostrar a Díaz como una persona que actúa en contra de los formoseños todos. Quiere mostrar a Díaz como un hombre que responde a la nata, ¿no?, y que es parte de las operaciones de la nata, que actúa en contra del gobierno nacional y popular al que ellos responden. Si vos vas a la universidad, todos los despachos de la universidad tienen un retrato de Gildo Infran. Claro. Es un régimen, ya lo dije, que la palabra es esa, es fascistizante, que apunta hacia eso, no tiene las posibilidades de desarrollar el fascismo porque no existen las condiciones materiales para que eso suceda, pero toda su política remite a este tipo de regímenes. Entonces, en esos regímenes es muy difícil, a menos que existan con actos de rebelión muy agudos y que enciendan la pradera, salir de ese marco de pensamiento. Y por eso mismo es importante la cuestión de los pueblos indígenas. En el este formoseño, como les decía, desde diciembre hasta marzo, e incluso los primeros días de abril, hubo una rebelión salvajísima, y callada por los medios. Acá
creo que yo pude publicar algo en Perfil, publicamos en Plaza de Mayo, pero creo que muy pocos otros medios publicaron una rebelión de alcances vastísimos, pero impresionante de verdad. Es decir, esto no salía en los medios nacionales y tampoco en los medios provinciales, donde solamente había un diario que señalaba esto, o los diarios que se hacían eco de la opinión del Estado formoseño, que decía que eran casi terroristas, ¿no? Entonces, nada, me parece que son difíciles las condiciones de desarrollo político en Formosa, y en este punto, sí, si uno los quiere mirar desde afuera, uno dice, no, digamos, viven completamente sojuzgados por el Estado, en su mayoría hay una minoría que se rebela, pero en esos términos, de una minoría muy menor respecto a la gran mayoría que se referencia con el Fran. Pero esto no es, ya te digo, Sí. ustedes son muy jóvenes, es como si No ustedes hubieran Sí. vivido de toda la vida, ¿no? Claro. Con la figura de Infran Sí. como presidente. Claro. Eso crea condiciones ideológicas particulares. Sí. Claro. Exacto. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo la comunicación y agradecemos también tu trabajo que has realizado en Formosa ya hace tiempo. Y bueno, te mandamos un abrazo y gracias por comunicarte con nosotros. No, gracias por llamar. Un abrazo. Un Adiós. abrazo. Chau, chau. Diego Rojas, periodista, pasaba, son las 16:47 y vamos al informativo.